chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver nuestra primera clase. En nuestra primera clase vamos a recordar un poco acerca de las células. Entonces comencemos. Muchas veces escuchamos que la célula es importante, que la célula tiene muchas funciones, que son muy vitales, que la célula por aquí, que la célula por acá, pero no tenemos en sí conocimiento de cuál es el significado, qué es una célula en realidad, cómo está compuesta una célula y por qué es importante en la vida de todos los seres vivos. Y muchas veces nos cuesta diferenciar cuál es la célula animal, cuál es la célula vegetal, por qué se llaman células procariotas, por qué se llaman células eucariotas. Y eso es lo que vamos a recordar el día de hoy. Todo lo que se considere un ser vivo está conformado por células. Yo soy yo por la agrupación de muchas células. Es decir, hay células que conforman mi piel, mi tejido, mis órganos. Bueno, todo lo que soy yo es la agrupación de millones y millones de células. Hay células de diferentes tamaños y cada una de esas células tienen diferentes estructuras, por lo tanto tienen diferentes funciones. Por ejemplo, las células sanguíneas que se ven en el microscopio de esta manera, su función es transportar el oxígeno de los pulmones a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Mientras que las células nerviosas que se ven así, se encargan de recibir y enviar mensajes entre el cuerpo y nuestro cerebro mediante corrientes eléctricas. Por lo tanto, nuestro cuerpo está conformado por muchísimas y muchísimas células, aproximadamente 200 tipos diferentes de células. Cuando las células mueren, nuestras células se van a agrupar también en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestras uñas, nuestro cabello, nuestros dientes son producto de células muertas. Así como nuestro cuerpo está conformado por muchísimas partes, como por ejemplo el corazón, el hígado, los pulmones, entre muchas estructuras más, una célula también tiene diferentes partes en su interior. Esas partes reciben el nombre de orgánulos y esos orgánulos se encargan de que se lleve a cabo funciones importantes dentro de la célula. Las funciones importantes que cumplen estas células son nutrición, comunicación y reproducción. Cada una de estas funciones va a permitir que la célula desempeñe un trabajo bien realizado para que cada una de las partes de todo nuestro cuerpo funcione correctamente. De acuerdo a la cantidad de número de células que conforme un ser vivo, estas se clasifican ya sea unicelulares, quiere decir que tiene una sola célula, como por ejemplo las bacterias, y pluricelulares, que son individuos que están conformados por muchísimas y muchísimas células, como por ejemplo un árbol, un ser humano, un animal, entre muchos más. Hay dos tipos de células. Están las células procariotas y están las células eucariotas. Estos dos tipos de células se diferencian porque una de ellas la podemos encontrar en las bacterias, como por ejemplo las procariotas, y las células eucariotas las podemos encontrar en los vegetales y en los animales. Otra diferencia es que las células eucariotas son mucho más grandes, mientras que las células procariotas son un poco más pequeñas. Además, podemos decir que las células eucariotas sí tienen citoesqueleto, mientras que las procariotas no tienen. Citoesqueleto es como los huesos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si las células eucariotas sí tienen citoesqueleto, van a estar conformadas por muchísimos orgánulos. Y otra de las diferencias más relevantes entre estas dos células es que las células procariotas no tienen un núcleo, mientras que las células eucariotas sí tienen un núcleo. Dentro del núcleo podemos encontrar el ADN. El ADN es donde está guardada la información genética, es decir, nuestra esencia y también nuestro aspecto físico. Eso es lo que hace que nosotros seamos únicos. Ahora vamos a conocer en qué se divide una célula eucariota. Podemos encontrar muchísimas diferencias entre una célula vegetal y animal, pero una de las más relevantes son las siguientes. Podemos encontrar que la célula animal no tiene pared celular, mientras que la célula vegetal sí tiene, y se localiza en la parte exterior de la célula y se encarga como tal de dar rigidez y también de proteger la célula. Los cloroplastos se encargan de realizar la fotosíntesis, la cual es un proceso químico que realiza exclusivamente las plantas para realizar su propio alimento. Es por eso que se llaman autótrofos. Otra diferencia es que las células animales tienen las vacuolas muy pequeñas, mientras que las células vegetales sus vacuolas son mucho más grandes. En los vegetales las vacuolas se encargan de mantener el balance hídrico dentro de la planta, mientras que en los animales ayuda a retener productos de desecho. A continuación se va a presentar un video donde se va a explicar cuáles son las partes de una célula. Las células animales forman los tejidos.
y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula.